Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del enojo, este sentimiento tan desagradable que si no lo sabemos manejar puede acabar con nuestra salud física y mental, pero que si lo usamos para resolver puede ser un motor que nos lleve a conseguir grandes logros. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, Lumina_Pilar Cortés. Y así puedes contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy vamos a aprender del caso de Alfonso. Él y su esposa vinieron a consulta privada conmigo y me permitieron compartir con ustedes su situación para hacer este episodio. Se los cuento en primera persona. Nos dice Alfonso: estoy casado desde hace 11 años y tenemos 3 hijos. Mi papá es un hombre muy trabajador que hizo crecer muchísimo su empresa y actualmente yo y mi hermano, 9 años menor, trabajamos en el negocio familiar. A mí me tocó crecer con cierta austeridad y en muy diferentes circunstancias a las de mi hermano más chico, que nació cuando ya había mucha prosperidad económica en la familia. Como buen primer hijo se me exigió mucho y mi hermano siempre ha sido el bebé consentido que todo le perdonan. Mi papá rara vez pasaba tiempo a solas conmigo. Casi siempre estaba trabajando y estresado por hacer crecer el negocio, y ahora me doy cuenta de que nunca formé con él un vínculo seguro. Siempre noté que mi papá sentía por mi hermano cierto favoritismo. Él siempre fue más su estilo. En la casa habían 2 equipos. Yo era del equipo de mi mamá y mi hermano era del equipo de mi papá. Llevo 14 años trabajando en la empresa de mi papá. Desde antes de graduarme, haciendo ahí mis prácticas profesionales, siempre dando el 100 para no sentir que me estaban dando el trabajo simplemente porque soy hijo del dueño. Mi hermano, por el contrario, solo lleva 3 años en el negocio porque después de graduarse decidió tomarse un año sabático para, según él, decidir qué quería hacer. En estos 3 años en la empresa, su desempeño ha sido bastante normal. Él no se estresa ni hace más de lo mínimo indispensable. Hace 2 semanas mi papá decidió subirlo a un puesto directivo del mismo nivel al que yo tengo desde hace apenas un año. Me tomó 13 años llegar a este puesto directivo y mi hermano a los 3 años en el negocio ya recibe el mismo sueldo que yo. Cuando me enteré, me hirvió la sangre. Me puse furioso y decidí renunciar. Me pareció una injusticia enorme después de que he sido un empleado ejemplar en la empresa. Mi esposa me dice que no renuncie porque independientemente de lo que hagan mi papá y mi hermano, a mí me gusta mucho mi trabajo y tengo muy buen sueldo y por eso no he tomado la decisión de salirme. No he querido enfrentar a mi papá. Él es muy explosivo y me da miedo que pueda romperse la relación cuando finalmente ahora de adulto ya nos hemos llevado muy bien. Pero ese trato preferencial a mi hermano ya llegó a unos niveles de descaro muy altos y esta situación me molestó muchísimo. Los domingos que hemos ido a comer a casa de mis papás he estado muy frío y distante. Mi esposa me dice que estoy muy grosero con mi papá y con mi hermano y que les hablo bien mal, pero no me sale tratarlos de otra forma. Sé que esto no puede seguir así para siempre. No quiero vivir con rencores, pero tampoco quiero estar en una empresa donde no valoren mi trabajo y mi hermano reciba un trato preferencial. ¿Qué nos aconsejas? Híjoles, Alfonso, qué difícil. Mientras leo tu caso me hierve a mí la sangre, así que ya me imagino lo que todo esto representa para ti. Gracias por permitirnos compartir tu caso y creo que vamos a sacarle mucho jugo, sobre todo a lo que vamos a aprender sobre el enojo. El enojo es una parte natural de la vida, pero muchos de nosotros no sabemos qué hacer con este sentimiento tan desagradable. El enojo tiene muy mala fama, ¿no? Muchos crecimos creyendo que si lo sentimos somos malas personas y por eso muchas veces intentamos maquillarlo, reprimirlo o evadirlo. No nos gusta identificarnos con sentir enojo, principalmente las mujeres, porque a nuestra cultura no le gusta una mujer enojada, así como no le gustan los hombres que sienten tristeza. Pero la verdad es que en ciertas circunstancias el enojo es una respuesta saludable que podríamos comparar con la fiebre. La fiebre es importante porque nos indica que algo anda mal y también es la forma en la que el cuerpo empieza a combatir la infección que está causando los problemas. Pues el enojo es la forma en la que nuestro cuerpo nos indica que algo anda mal y provoca la energía necesaria para empujarnos a resolver el problema. Sentimos enojo cuando las cosas no son como queremos. Por ejemplo, podemos sentir enojo por algo que sucede así casual, como el tráfico o un vuelo cancelado por tormenta, o como en tu caso, Alfonso, que le tocó más austeridad económica, que a ti te tocó más austeridad económica en tu infancia y tu hermano disfrutó de una niñez con más lujos. Pues estas situaciones accidentales pues pueden
provocarnos un cierto enojo, pero generalmente nos suelen subir a nivel de furia. El enojo solemos sentirlo más intensamente cuando estas cosas que no son como queremos las percibimos como una amenaza, una violación o una injusticia por parte de alguien hacia nosotros. Lo dices muy claro, Alfonso, que te pareció una injusticia enorme que tu papá le dé a tu hermano lo mismo, el mismo sueldo que tú tienes cuando tú llevas 11 años más que él trabajando en la empresa. Percibes una situación de injusticia y ahí es donde brota el sentimiento de enojo que viene a decirte, te están pisoteando, no te dejes, reclama tu dignidad. Y si creemos que esa acción la hicieron voluntariamente, queriendo lastimarnos, entonces el enojo escala todavía más en el termómetro de la ira. Si creo que el otro lo está haciendo a propósito para perjudicarme, es común que el enojo se convierta en furia y hasta odio. Como ves, el enojo puede ir desde una irritación leve o frustración hasta una ira que nos consuma y que nos haga sentir hasta odio, ¿no? Según el investigador Jerry Diefenbaker, que ha hecho muchos estudios sobre este sentimiento, el enojo es el resultado de la combinación de 3 elementos. Primero, se necesita un evento que nos detona. Por ejemplo, un coche me rebasa a gran velocidad, ¿no? Pasando muy cerquita de mi coche, ¿no? Ahí está el evento que nos detona. Un segundo elemento para que surja el enojo son mis características personales. Según Stephen Stonsi, terapeuta del enojo y autor del libro Love Without Hurt, hay ciertas actitudes y hábitos en la persona que hace que algunas personas sean más enojonas que otras, ¿no? Por ejemplo, si soy más competitivo que cooperativo o si me siento más merecedor que otros. Si enfoco mi atención principalmente en factores que están fuera de mi control, ¿no? Ay, los semáforos no están sincronizados, qué mal maneja la gente, mi papá tiene una preferencia por mi hermano. Nada de esto es mi territorio. Si yo pongo mi mirada principalmente en estos factores, voy a sentir más enojo. Otra característica de la gente que se enoja más es que andan buscando culpables de su desgracia, ¿no? Es culpa de mi pareja que yo esté infeliz, o de mi jefe, o de mi papá, o de mi hijo. Yo estaría bien si no fuera por culpa de este, ¿no? Hago a los demás responsables de mi bienestar emocional. También sí creo que tengo mala suerte. Se ha visto que las personas que tienen como esta filosofía o esta percepción de la vida, ¿no? Que el universo está en mi contra, que para mí siempre hay más dificultades que para los demás. Estas creencias me irritan y me frustran. También se ha visto que la gente que se enoja más no ve las situaciones desde la perspectiva de otras personas y cree que su forma de ver las cosas es la única y es la correcta. Esto enfurece, ¿no? Todos son una bola de babosos. Si yo lo puedo hacer bien, ellos también deberían de poderlo hacer bien como yo, ¿no? Esta visión egocéntrica de la vida que ignora que cada cabeza es un mundo con historias, heridas, ilusiones diferentes a las mías que hacen que perciba una misma realidad en forma distinta a la mía. Y una característica más de las personas que sienten rabia muy seguido son las que tienen un ego frágil. Entre más complejos tengo, más fácilmente me ofendo y me enojo. Muchas veces nos sentimos amenazados porque una situación expone mi fragilidad o mi imperfección que mi ego quiere ocultar. Y entonces me enojo. Si cometo un error, por ejemplo, se me cae la medicina que le iba a dar a mi hijo y mancho todo el piso, pues podré tomarme esto con ligereza y decir, ay, qué mensa este accidente, pues X, ¿no? Y tal vez hasta reírme de mí mismo si sé que no valgo menos por cometer errores. Pero si mi ego me dice que tengo que hacer las cosas bien para que los demás me respeten y si cometo errores valgo menos, entonces no me va a dar nada de risa equivocarme y probablemente ese error me haga sentir rabia, ¿no? A las características personales también se le suma mi estado físico y emocional del momento. Por ejemplo, si dormí poco, si estoy estresado por problemas de salud o económicos. Todas estas son características personales que afectarán si sentiré enojo o no. Y el tercer elemento en el modelo de Diefenbaker, para que surja el enojo, es la percepción o el significado que la persona le da a este evento. No es el evento en sí lo que nos hace enojar, sino qué significado le doy al evento, ¿no? Si el hecho de que el coche me rebase rápido y cerquita de mi carril lo interpreto como mugre vieja abusiva, que cree que la calle es suya y los demás qué, ¿no? Si mi percepción es que se trata de una señora abusiva, que no piensa en los demás, pues probablemente sentiré enojo. Pero si ese evento lo interpreto como tal vez tendrá alguna emergencia, ¿no? Según si lo interpreto como un ataque personal y voluntario o algo impersonal y justificable, de eso va a depender si me provoca enojo o no. Detrás de un sentimiento existen siempre pensamientos que sostienen a ese sentimiento. Algunos de los pensamientos más comunes detrás del enojo son: están abusando de mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Me quieren oprimir, no es justo, no merezco esto. Estos pensamientos son gasolina para el carrito del enojo.
El enojo provoca sensaciones en el cuerpo. Cuando nos sentimos furiosos, secretamos hormonas que preparan nuestro cuerpo para el combate, ¿no? Eso que el fight, flight or freeze, ¿no? Son los músculos tensos, la quijada intrincada, la respiración rápida y superficial. Esto que describes, Alfonso, como me hirvió la sangre. En efecto, cuando sentimos enojo, se acelera el corazón por la liberación de adrenalina y cortisol y tu corazón bombea tu sangre con más rapidez. Ahora, hay que diferenciar los sentimientos de las acciones del enojo. Muchas veces, cuando estamos en este estado de adrenalina y de sangre hirviendo, tenemos ganas de atacar y de destruir o de salir corriendo, pero eso no quiere decir que necesariamente vamos a hacerlo, ¿no? A veces confundimos y metemos en el mismo costal estar enojado que insultar, o estar enojado y romper cosas, como si tuvieran que ir de la mano el enojo y acciones destructivas. Me enojé, por eso le pegué. O mi papá se enojó y por eso aventó el vaso contra el piso. Mi amigo me insultó porque estaba enojado. El sentimiento de enojo en sí no tiene carga moral alguna. Las acciones sí. Sentir enojo no me hace una mala persona, pero si desahogo mi enojo yendo a romper los vidrios de tu casa, pues esa acción sí tiene una carga moral. Muchos crecimos reprimiendo emociones negativas como el enojo por perfeccionismo emocional, esta creencia de que las personas buenas solo tienen sentimientos agradables y los sentimientos desagradables solo los tienen la gente fea, amargada, la gente malagradecida, ¿no? Cuando nos avergüenza sentir enojo, eso viene de aprendizajes de nuestra infancia. A veces fueron lecciones explícitas, ¿no? Tu mamá diciéndote, ay, qué fea te ves enojada. Y a veces fueron lecciones implícitas. Aprendiste que el enojo es malo porque nadie hablaba de él en tu casa o porque alguien expresaba su enojo en forma destructiva, como mencionas, Alfonso, que tu papá es explosivo, ¿no? Esto provocó y sigue provocando una censura a la expresión de tus emociones, incluido tu enojo. Entonces, implícitamente has aprendido que el enojo hay que taparlo, evitarlo, reprimirlo, porque si lo expresas será destructivo. Según lo que hemos aprendido sobre el enojo en nuestra historia, cada quien respondemos en forma distinta ante situaciones de amenaza, violación o injusticia. Muchos de nosotros traemos pésimas lecciones de cómo responder al enojo y por eso hoy en día lo manejamos muy, muy mal. Vamos a ver aquí 3 formas disfuncionales de responder al enojo y aquí ve analizando lo que viste en tu casa. Las formas en las que expresaban el enojo papá y mamá cuando eras niño. La primera forma disfuncional de responder al enojo es con agresión. El enojo se externaliza con acciones o palabras violentas, destructivas o hirientes, con el dedo apuntando hacia afuera, atacando, culpando, despreciando, golpeando personas o destruyendo cosas. Otra forma tóxica de responder al enojo es en forma pasivo-agresiva. Por fuera no expresamos nuestro descontento, pero lo transmitimos a través de acciones indirectas. No te voy a decir que esto me causó enojo, pero te voy a hacer la vida miserable todo el día o durante varios días o por años te voy a guardar este resentimiento, ¿no? Mi enojo nace a raíz de un evento, pero en vez de expresarlo directamente relacionado a esta situación, dejo que salpique toda la relación, ¿no? Esto obviamente causa mucha confusión y malestar en la otra persona que se siente maltratada sin razón, porque pues no entiende nada, ¿no? ¿Por qué me contestas tan feo si yo te estoy hablando en buena onda? Pues es que estoy sacando por aquí lo que no saqué por allá. Esto es parecido a lo que te está pasando, Alfonso. No te estás permitiendo sentir y expresar tu enojo hacia tu papá y a tu hermano, pero el enojo está buscando por dónde salir y entonces te muestras frío, distante, grosero. Cuando respondemos con agresión pasiva, estamos expresando con incoherencia nuestro enojo en lugares y situaciones que no son la fuente real de lo que nos molesta, de lo que nos irrita o nos frustra. Y una tercera forma disfuncional de responder al enojo es en forma pasiva. Nos guardamos y enterramos a 1000 metros bajo tierra este sentimiento, tanto que a veces ni sospechamos que lo traemos dentro. El peligro en este tipo de respuesta es que no nos permite ventilar el enojo y reprimirlo y suprimirlo constantemente nos enferma. En concreto, se ha visto en estudios que reprimir el enojo puede causar hipertensión, presión arterial elevada y depresión. Y es que muchos de nosotros traemos fantasmas de nuestra propia historia que nos llevan a reprimir este sentimiento y verlo como algo peligroso que hay que evitar a toda costa, en nosotros y en los demás. Dices, Alfonso, que no has querido enfrentar a tu papá porque él es muy explosivo y te da miedo que pueda romperse la relación. Para mantener el equilibrio en la relación con tu papá, aprendiste a reprimir tus necesidades y sentimientos. Cuando asociamos la expresión del enojo con el rechazo de los demás o a conflictos súper hirientes o enfermedades, entonces nos prometemos nunca permitirnos sentir enojo ni permitirles a nuestros seres queridos que sientan enojo. Estas lecciones y promesas inconscientes nos ponen una barrera ante el sentimiento de enojo y en vez de reconocerlo, procesarlo y encauzarlo,
lo dejamos sepultado en nuestro interior como un cáncer sin atender que va contaminándonos cada vez más. Para comprender mejor lo que estás experimentando, Alfonso, te voy a explicar qué es el enojo secundario. Es cuando usamos el enojo como tapadera de otras emociones primarias, como la tristeza, el miedo, la vergüenza. Un ejemplo muy común: se te pierde tu hijo en Disney, pasas los 45 minutos más largos de tu vida sintiendo un miedo y una angustia terribles, y cuando finalmente lo encuentras, explotas en enojo y le das una regañiza y nalgadas y todo, ¿no? En casos como este, mi enojo es una tapadera, una reacción protectora para reclamar poder ante el miedo que me hace sentir frágil y vulnerable. A veces respondemos con enojo hacia nuestro papá o mamá porque en nuestra infancia hicieron algo que nos lastimó. No sé, mi papá fue infiel o no estuvo presente en mi infancia porque trabajaba mucho, o mi mamá permitió que otros la maltrataran, o estuvo deprimida muchos años. Son experiencias que representan una pérdida y causan una tristeza enorme. Y para no enfrentar esta tristeza, muchas veces respondemos con enojo. Y es que el enojo te hace sentir más en control, menos vulnerable, más poderoso que si nos permitimos sentir tristeza. El problema es que la tristeza se va a quedar enterrada viva y va a buscar formas destructivas de salir. En el episodio 15 de la segunda temporada sobre cómo superar pérdidas, se acordarán que hablamos de las etapas del duelo, y el enojo generalmente es previo a permitirnos reconocer y sentir la tristeza para finalmente dejarla fluir y salir de nuestro sistema. Cuando el enojo surge como tapadera, podemos imaginarlo como un iceberg en donde en la superficie solo se ve el enojo, pero abajo del agua hay una cantidad de sentimientos y pensamientos dolorosos escondiéndose tras ese escudo. Otro tipo de enojo es el enojo instrumental. Es cuando uso el enojo para conseguir lo que quiero. Es una forma de controlar y de manipular a los demás, ¿no? Es como hago mi berrinchito para conseguir lo que quiero. En realidad, puedo incluso no estar sintiendo rabia, pero si muestro enojo, puedo hacer que los demás hagan lo que yo quiero. Un señor me decía en consulta, es que cuando mi mamá decía que estaba muy enojada, entonces ya todo mundo se le alineaba. Y así aprendió este señor a recurrir al enojo cada vez que no obtenía lo que quería. Y por supuesto que escogió a una pareja que creció aterrorizada ante el enojo y que se le cuadraba en dos patadas cuando el señor se enojaba. Y pues hasta cierto punto parecía que fluían muy bien en su disfuncionalidad, hasta que su esposa, cansada de reprimir sus emociones y necesidades y danzar al son del enojo del esposo, le dijo un día que ya no quería vivir en ese infierno y que quería el divorcio. Es muy desgastante usar el enojo para manipular y también el dejarse controlar por el enojo de otros. Y otro tipo de enojo es la rabia crónica. No es muy intensa, pero es continua. Es cuando vivimos con este resentimiento y vemos constantemente ofensas e injusticias a nuestro alrededor. Esta rabia crónica muchas veces es consecuencia de una herida del pasado no sanada y que en la actualidad se ha venido a desangrar encima de todos los aspectos de nuestra vida. Cuando sufrimos una herida de injusticia, por ejemplo, en nuestra infancia, mi papá trataba mejor a mi hermano que a mí, como mencionas, Alfonso, o porque mi mamá me pegaba. Si no identifico y sano esta herida, entonces voy a ir por la vida con este filtro de injusticia que anda buscando situaciones donde proyectar su dolor y descargar su enojo. Ahora sí vamos a la práctica. ¿Cómo podemos expresar y manejar el enojo en forma constructiva? Primero, nos va a servir identificar de dónde venimos, nuestros orígenes con respecto al sentimiento del enojo. Revisa tus memorias de infancia en torno a la rabia. Te va a servir más si lo escribes para que después lo puedas volver a leer y ver con más claridad tus profundidades en este tema. Acuérdate de cómo se experimentaba y expresaba el enojo en tu familia de origen, cómo expresaba el enojo tu papá y cómo lo expresaba tu mamá. ¿Qué sentía yo cuando ellos se enojaban? ¿Hacia quién sentía yo enojo? ¿Cómo lo expresaba yo? ¿Cómo lo vivíamos entre los hermanos? ¿Qué situaciones me hacían sentir enojo? Después identifica cómo manejas el enojo actualmente. Analízate. ¿Lo expresas en forma destructiva o no te permites sentirlo? ¿Te lo tragas todo? ¿O ante el enojo eres pasivo-agresivo? Pregúntate, ¿qué cosas te provocan enojo hoy? ¿Con quién estás enojado? Escucha de qué te está queriendo proteger tu enojo, ¿no? ¿Qué quiere que defiendas? ¿Qué cambios quiere que hagas? Número 3, permítete experimentar los sentimientos escondidos detrás de tu enojo. No le tengas miedo a esos sentimientos que te hacen tocar tu fragilidad, como la tristeza, el miedo, la vergüenza.
En tu caso, Alfonso, detrás de tu enojo hacia tu papá hay una tristeza que necesita ser reconocida y sentida por no sentirte suficientemente amado por él, por sentir que por más que te has esforzado, nunca te has sentido suficiente para él. También detrás de tu enojo hay miedo, como dijiste, Alfonso, me da miedo que pueda romperse la relación. Ahí hay algo que valoras, que quieres conservar y esta situación lo está poniendo en peligro y por eso sientes miedo. Número 4, identifica y sana tu herida de injusticia. Cuando vamos por la vida con una herida de injusticia abierta, todo lo interpretamos bajo ese filtro y esto hace que situaciones de por sí dolorosas se vuelvan todavía más hirientes. Así que identifica en qué situaciones de tu infancia sentiste que te trataron injustamente, que alguien con más poder abusó de ti. Puede ser un papá, un hermano, un tío o cualquier autoridad. A veces la herida de injusticia brota del abuso que vimos que otros sufrían, no necesariamente siendo nosotros las víctimas. Reflexiona si en tu historia hubo un ser querido que fuera tratado injustamente por los demás, ¿no? Una señora me contaba que ella, que tiene herida de injusticia, siempre vio que su mamá oprimía o maltrataba a su papá, ¿no? Identifica en tu historia quién era el oprimido, quién lo maltrataba. Ya que tengas identificados a los personajes de tus memorias relacionadas con la injusticia, trabaja en perdonar a los involucrados, incluido a ti mismo. No perdonar nos encadena eternamente con nuestras heridas del pasado. Al perdonar nos liberamos de nuestros ofensores y dejamos de prolongar el dolor. Te puede servir apoyarte en el episodio 46 de la primera temporada sobre el perdón para hacer este proceso. Encontramos la paz cuando escogemos la compasión por encima de la justicia, porque es que vivimos en un mundo injusto, imperfecto. Nosotros mismos contribuimos a la injusticia y la imperfección que hay en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia. Si escogemos perdonar y mirar con compasión a los demás y nosotros mismos, no vamos a sufrir enojos crónicos que nos amarguen por años. En tu caso, Alfonso, entiendo la rivalidad que claramente sientes hacia tu hermano por el favoritismo que has percibido que le tiene tu papá, pero que te quede claro que tu paz no va a venir de ver a tu hermano peleado con tu papá o que ahora tú seas el nuevo favorito. Tu herida de injusticia ya sucedió y está en tu historia. Fue con el papá de tu historia, el que tuviste cuando eras niño, no con el de ahora. Nada de lo que hagan los demás hoy en día puede sanarte a ti. Tú ya eres un adulto. Ya papá dejó de ser esa figura de la que dependías y ahora está exclusivamente en tu poder sanar tus heridas. Siguiente, si tu enojo está en nivel de furia, no te precipites a reaccionar. Has hecho muy bien, Alfonso, en no actuar impulsivamente y renunciar a tu trabajo en el momento que sentiste que te hirvió la sangre. Cuando estamos en un estado de ira, nuestro juicio se nubla y no contamos con nuestras facultades superiores para tomar decisiones sabias. No sabemos medir consecuencias, no consideramos diferentes puntos de vista, no sabemos ser empáticos. Todo lo que hacemos o decimos en nuestras explosiones de enojo generalmente es destructivo y acabamos arrepintiéndonos. No hay que reaccionar con prisa ante el enojo. Hay que usarlo inteligentemente, en forma pausada, como un motor para conseguir un bien que percibimos que ha sido atropellado, ¿no? Te puede servir hacer durante varios días la meditación de la compasión, que está en el episodio 25, para bajarle 2 rayitas a tu furia si es que está muy intensa y ser capaz de tener una visión más amplia y sabia de las cosas y las personas. Siguiente, responde a tu enojo en forma asertiva. Identifica cuál es la fuente de tu descontento y comunícalo si es necesario. En tu caso, Alfonso, yo te aconsejo que hables con tu papá y le expreses lo que sientes y piensas. Recuerda que sentir enojo no es sinónimo de pelearse y que con personas importantes para nosotros podemos y debemos expresar nuestro enojo con afecto. Quizá esta sea la primera vez que escuches algo así porque solo se te enseñó a reaccionar destructivamente o suprimir el enojo, pero es posible y sano ser capaces de expresar el enojo que sentimos sin herir. Por eso tenemos que esperar a que baje la intensidad del sentimiento del enojo para poder accesar a nuestra empatía y compasión a la hora de hablar y no hacerlo en forma destructiva. Tal vez puedas empezar en son de paz, pidiendo perdón por estarle hablando en forma grosera últimamente a tu papá o estar más frío con él y explicarle que ha sido una forma inmadura de tu parte y poco asertiva de expresar tu malestar. La primera regla de expresión de sentimientos no violenta es hablar en primera persona y con el dedito apuntando hacia nosotros. Yo me siento triste, yo me siento enojado. No decir tú me haces sentir enojado porque tú la regaste con esto.
También te recomiendo que empieces por expresar tus sentimientos primarios de tristeza y miedo. Muestra tus sentimientos de mayor vulnerabilidad, que eso es más común que la otra persona responda con empatía. Ya después muestra tu enojo, que es una emoción más difícil de digerir por los demás o de recibir por los demás. Yo me siento triste al ver que a mí me has exigido más años de trabajo para tener este puesto y este sueldo, y a mi hermano se lo has dado con menos esfuerzo. Me siento devalorado, no reconocido, como si no me quisieras o como si no fuera suficiente. Siento miedo de expresarte mi descontento y que lo tomes mal y que esto afecte nuestra relación, porque yo te quiero mucho y tener una buena relación contigo es muy importante para mí, ¿no? Todas estas expresiones de lo que está sucediendo dentro de ti son muy importantes que las hagas en forma constructiva, apuntando hacia ti en primera persona. Y explica cómo ves la situación, tu percepción personal, dejando claro que no es la verdad, sino como tú percibes las cosas y que seguramente él percibe las cosas de forma muy distinta, ¿no? Puedes decir, eso me hace pensar que me quieres menos. Tal vez no es así, pero es como yo lo interpreto y por eso me duele mucho. Cuida no insultar o referirte despectivamente hacia nadie. En tu caso, Alfonso, mucho cuidadito con cómo hablas de tu hermano cuando estás hablando con tu papá. Cuida hacerlo con respeto. Cuando hables de él con tu papá, no vayas a decir, y el holgazán ese que se dedicó un año a la buena vida sin hacer nada. Aprender a enojarse bien significa desarrollar la capacidad de resolver problemas de una forma en la que todos salimos beneficiados. No se trata de ganarle a otros, no son competencias. Es un cómo arreglamos esto para el bien de todos. Dejen claro cuáles son tus necesidades sin ignorar las necesidades de los demás, ¿no? ¿Cómo sugieres que se lleven a cabo las cosas de una forma más justa? Creo que sería justo que se me subiera el sueldo por mi antigüedad en la empresa, por ejemplo. Plantea tus soluciones como sugerencias, nunca como imposiciones. No se trata de venir a exigir en forma rígida, sino a buscar soluciones en forma flexible. Y ábrete a escuchar y a validar la realidad subjetiva de tu papá. Acuérdate que no eres poseedor de una única verdad y forma de ver las cosas. Trata de ver la situación como él la ve, desde su lugar y perspectiva. No tienes que estar de acuerdo. Puedes reconocer y respetar la visión que otro tiene de las cosas y tú pensar diferente, pero sí comprender que hay otras perspectivas de una misma situación que son igual de válidas que la tuya. Reconoce y respeta lo que no es tu territorio. La verdad, Alfonso, es que la empresa es de tu papá y él tiene todo el derecho a decidir quién ocupa qué puesto y qué le paga a cada quien. Comunícale a tu papá que entiendes esto, que está en su derecho de manejar sus bienes como él quiera y que no pretendes imponerle nada. Expresar bien el enojo pues no te garantiza que el otro lo vaya a tomar bien o que vaya a hacer lo que queremos. Es posible que la otra persona agarre la onda conciliadora y constructiva, pero pues también es probable que no sea así y responda con su enojo destructivo habitual. Lo importante es que tú hagas bien tu chamba. Las acciones de los demás son un reflejo de quién son ellos, no te definen a ti. Si me tratan como basura, eso no quiere decir que yo soy basura, quiere decir que a esa persona le falta empatía, ¿no? Se necesita cierta madurez emocional, tanto por parte del que expresa su enojo como del que recibe este desahogo, porque ver a alguien que quieres expresar sentimientos negativos, aunque sea en forma constructiva, es desagradable, no se siente bonito y mucha gente no sabe cómo manejar eso. Y es de gente madura darse el tiempo para tener estas conversaciones difíciles o incómodas. Y por último, pregúntate, ¿qué tiene que suceder para que dejes de sentir enojo? Tal vez expresarlo asertivamente sea suficiente para dejar fluir el enojo y quitarte esa carga, o tal vez quieres buscar un trabajo por otro lado, donde no experimentes constantemente el trato desigual o privilegiado que le da tu papá a tu hermano. Tal vez necesitas trabajar en perdonar a tu papá. ¿Quién sabe? Identifica qué es lo que necesitas tú. El enojo sano es transitorio, es puntual, no es algo constante o crónico. Surge, lo usamos para hacer lo que tengamos que hacer y para afuera y a ser felices. Espero que después de estas reflexiones veas el enojo con mejores ojos y puedas aprovecharlo como motor para conseguir cosas buenas para ti y para los demás. Que uses su impulso para trabajar en ti, para mejorar tus relaciones, para hacer algo para mejorar tu comunidad. Es tu responsabilidad cambiar patrones destructivos de cómo manejar el enojo. Y ese es un súper logro del que te vas a beneficiar tú, tu matrimonio y tu siguiente generación. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.
Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número +52 8111 930543 o por email en consultaprivada@luminapilarcortez.com, Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.